Buenos días, mis hermanos católicos de la Santa Iglesia Católica que andamos por el mundo evangelizando grandes temas de evangelización que nos están ayudando al mismo movimiento católico que está dentro de la Iglesia Católica, como es este movimiento de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo, en la cual nos han enseñado cómo vivir una vida verdaderamente cristiana. Y les digo que verdaderamente cristiana porque hoy en día han falsificado la evangelización, que se dicen ser cristianos y no lo son. Una catequesis equivocada o falsa. Muchas veces el catecumenado no se prepara bien para dar esta formación de evangelización como mucha gente lo quisiera saber. Y en realidad sí es cierto, porque a mí me ha tocado escuchar y me han preguntado ¿por qué los sacerdotes no dicen esto? ¿Por qué los sacerdotes no dicen aquello? Y muchas veces al católico pasa enfrente en vez del sacerdote, en vez del obispo. Y tristemente se ha visto esta desinformación evangélica de obispos como de sacerdotes. Sí, muchos están trabajando en la evangelización, pero no todos. Incluso no todos aceptan esta evangelización. La pregunta de muchos: y entonces, si son sacerdotes, ¿por qué no tienen esta información? Que ellos en el seminario no estudiaron todos estos temas para hacernos ver hoy que ya son sacerdotes. Y la respuesta que yo les tengo en muchos es que no. Incluso han rechazado la evangelización. Han rechazado la evangelización porque han entrado en un sentido mundano en la cual el mismo enemigo que hoy todos conocemos como diablo, Satanás, Luzbel, que es el príncipe de las tinieblas, él tiene muchos ángeles caídos con él porque lo siguieron en la maldad, en esa rebeldía en contra de Dios, ¿sí? Y esos demonios que manda Lucifer y que es en muchas ocasiones cabeza principal de todos los pecados, obviamente hablando de los 7 más principales pecados capitales, que muchos de ustedes ya se deben de saber, han entrado en estos sacerdotes. Hoy en día se ha conocido mucho la masonería gubernamental. Esta masonería gubernamental ha logrado a lo largo de poquito más de medio siglo para acá introducirse a la Iglesia Católica. Y hoy esta parte se llama masonería eclesial. Es una falsa iglesia donde están un grupo de sacerdotes que no son sacerdotes católicos, que el clero o la autoridad eclesial consagraron pues de mala manera, ¿sí? Todo esto viene desde el Concilio Vaticano II, en la cual yo he estudiado y me he dado cuenta de mucha gravedad que hoy en día la Iglesia ha permitido, que no debería de haber permitido, y sin embargo hoy se sigue permitiendo cosas heréticas, cosas que no se deben de vivir en un sacerdote. Cosas que no debe vivir un laico, cristiano católico. Y que en el mundo
se siguen metiendo en la iglesia cosas de herejía que no se deben de practicar en la iglesia católica. El Señor ha revelado a muchos místicos este problema. La Virgen María ha revelado a muchos místicos este problema. Y hoy hemos visto las consecuencias que a la iglesia, a la verdadera iglesia santa católica y apostólica romana, nos duele. Desde el sentido humano del sufrimiento, pero que en cierta forma tenemos que aceptar. ¿Por qué? Porque así lo quisimos nosotros como hombres. Hemos rechazado esa gran enseñanza de Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en estos 3 temas que les voy a compartir, que es muy breve, espero explicarles en esos 3 temas las 3 diferencias que en estos 3 días, a partir de hoy, en la noche, se van a vivir. Esta primera parte, obviamente, es cuestión mala, porque vamos a hablar de un tema en la cual ya les he explicado, por la cual está reinando el mal dentro de este mundo, dentro de este globo terráqueo que se conoce como Tierra, que en muchos países del mundo hoy estamos en guerra, ¿sí? En muchos países, no solamente Israel, no solamente Palestina, ¿sí? ¿Por qué? Porque el demonio ha dominado a la humanidad hoy en día en muchas familias, ¿sí? Y estos 3 temas nos van a ayudar para saber por qué se está viviendo hoy tanta violencia, tanta guerra, tanta destrucción y tanta ignorancia que no nos han hecho ver dentro de la Iglesia Católica. Y que hoy dentro de la Iglesia Católica se siguen practicando cosas que no se deben de practicar porque son cosas del enemigo. Y eso es lo que hoy, lo poquito que yo tengo en conocimiento por obra y gracia del Espíritu Santo, te voy a explicar aquí, ¿sí? Y para comenzar tengo que encomendarme a la protección del Espíritu Santo y a la protección de San Miguel Arcángel y de la Virgen María Santísima para que me ayude a hablarles lo más claro que pueda humanamente y que el Espíritu Santo humanamente me tome para que Él dirija mis palabras conforme ustedes lo necesitan y que más adelante, si no es en este día, más adelante en YouTube o en Facebook lo vas a poder ver para que te queden más claras las cosas sobre qué debo de hacer, qué debo de evitar, dentro como fuera de la Iglesia Católica. Me refiero fuera de la Iglesia Católica a que vayas con gente que ignora estos temas y que se practican por ignorancia en cuestión de lo malo y que de la vida santa que también vamos a vivir hoy en estos 3 días muchas veces no se hace. Por ahí algunas comunidades parroquiales como que ya están intentando realizar estos proyectos de enseñanza para que la gente vayamos entendiendo lo que debemos de vivir y lo que debemos de evitar. En primera parte voy a hacer estas oraciones. Espero que haya en sus hogares o donde se encuentren, ¿sí? A la hora que sea, y se encomienden también a Dios para que nos ayude a comprender estos temas que hoy en día debemos de saber para poder llevar esa vida cristiana como Dios nos manda. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Espíritu Santo Consolador, Espíritu Santo de fortaleza, de fuerza, que das valentía a tu santa Iglesia Católica, formada y edificada por Cristo Jesús nuestro Señor.
y que hoy en día muchos hombres se quieren adueñar de la misma, cuando nadie es dueño de tu iglesia más que Cristo, en tu divina presencia y la presencia del Padre Santísimo. Ayúdanos, Espíritu Santo, para entender estos temas tan profundizantes que hoy mucha gente ignora, y por falta de información espiritual, información intelectual, por las cuales muchas veces no van a la iglesia, practican cosas malas que creen buenas. Incluso hasta los niños, bebés, niños de 3, 4, 5 años, incluso de jóvenes, edad madura y adultos mayores, han practicado estas cuestiones en las cuales se ignoran que es malo, y, y las practican por esta ignorancia que no se puede evitar mientras no haya una información espiritual e intelectual que lleve a estas familias a evitar estas prácticas satánicas que van perjudicando a la humanidad, que van perjudicando el alma, y que un día que lleguemos a la divina presencia del juicio de Cristo, pues recibamos ese justo juicio de condena en la cual nosotros quisimos ser condenados porque no quisimos aceptar las enseñanzas de la iglesia, de evitar estas prácticas satánicas, pues que nos ganan la condenación. ¿Sí? Dios, sabemos por medio de ti que Cristo no vino a condenar a nadie. Cada quien se condena por sus propias obras malas, aunque sean por ignorancia, una ignorancia voluntaria de no aceptar a Dios en sus vidas, en ir a la iglesia a formarse, en no ir a la iglesia a recibir un retiro en la cual nos ayudarían a saber que estas prácticas del demonio no las debemos de hacer por mal ejemplo hacia la familia, por mal ejemplo al mundo, y que muchas veces por ese mal ejemplo mucha gente también lo sigue haciendo, y como no hay una corrección que se nos debe de hacer, la gente piensa que está haciendo bien cuando está haciendo mal. Espíritu Santo Consolador, derrama tu poder, derrama la fuerza del fuego purificador para que nos purifique de todos estos males que nos están perjudicando, y que todo lo que voy a hablar en estos temas sea para muchos estos temas que vayan empezando a hacer un cambio de vida, tanto interior en su corazón como en lo exterior, que eso es lo que tú pides en la vida santa de todo católico, y que nos quitemos de mucha ignorancia voluntaria, en la cual cuando la iglesia se nos invita a asistir, muchas veces ponemos muchos pretextos para no asistir. Ayúdanos, Espíritu Santo, da tu poder sobre esta humanidad en este globo terráqueo que está muchas veces con mucha ignorancia, y que por medio de esa ignorancia se practican estas maldades. Ten piedad y misericordia de nosotros, Espíritu Santo. Así sea. Virgen Santísima, María de Guadalupe, Fátima, la Virgen de la Saled, la Virgen del Rosario, que eres la misma en muchas partes del mundo, que tiene muchas vocaciones, Señora, Madre mía, intercede por nosotros, por tu Santa Iglesia Católica, intercede por esta humanidad sufriente que está sufriendo en muchas situaciones por causa del pecado, por causa de la maldad, y que muchos no saben por qué están enfermos, muchos no saben por qué las dificultades, muchas veces no saben por qué la pérdida de un ser querido, en la violencia, en la misma enfermedad, en situaciones y controversias del mismo mundo, ignoran por qué pasan estas cosas, pero que les quede claro que el pecado que se está cometiendo es causa de más pecado, tanto interno como externo. En muchos hombres se sigue causando pecado, y es la causa y consecuencia de tanto pecado que se vive en el mundo, o de múltiples pecados que se viven en el mundo. Madre mía, ayuda
a esa gente para que se acerquen a tu hijo, a conocerlo dentro de la iglesia católica, para que entrando a ella, por medio del bautismo del Espíritu Santo, vayan conociendo a tu hijo, que vayan convirtiendo su corazón a la vida santa, que vayan haciendo ese cambio de vida, como tenemos de ejemplo a muchos santos que lograron ese cambio de vida por obra y gracia del Espíritu Santo, y que a pesar de tantas perturbaciones que el enemigo les puso en su camino, no lograron caer en pecado y llegaron a esa santidad en la cual hoy damos alabanzas a ti, Madrecita Santa, por esa intercesión perpetua que has tenido hacia Dios en favor de nosotros los hombres, unos para perseverar en la iglesia y otros para recibir ese anuncio de vida, de evangelización dentro de la iglesia católica, en las cuales muchos hombres vienen a la iglesia a conocerte, a conocer a tu Hijo, a conocer el Espíritu Santo, a conocer al Padre Eterno y las funciones que hay dentro de la iglesia católica, para que este hombre que viene a la iglesia sepa de todos estos movimientos de evangelización y ellos lleven este mismo proyecto de santidad, para que un día que a todos, conforme nos vaya llamando tu Hijo a su santa gloria, a su santa justicia, podamos recibir esa bendición de pasar a su santo reino, o ya como último camino de purificación, el purgatorio. Sí, Señora Madre, gracias por interceder por nosotros, que nos das siempre esa enseñanza de amor, de justicia y de verdad, para que nos convirtamos en nuestro corazón y aceptemos a tu santa Iglesia Católica, que es la Santa Iglesia Católica de tu Hijo, donde Él nos está enseñando grandes cosas para seguirlo, obedeciéndole en sus santos mandatos. Padre Santísimo, todo esto te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María, de todos los santos y de la Iglesia Santa, Católica, Apostólica en este mundo, que está orando y intercediendo por cada uno de nosotros. Te lo pido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, entonces comencemos con estos temas en los cuales, pues hoy en día, como ya lo sabemos, hoy 31 de octubre se celebra una mala llamada fiesta, que no tiene nada de fiesta y que mucha gente hoy en día confunde como diversión o como juego, y que muchas veces pues llevan a sus hijos, a sus bebés, a la familia a hacer estas prácticas. Hoy en estos días pasados, pues para la vergüenza de Dios, para la vergüenza de la Iglesia Católica, se llevan a cabo desfiles. Pues aquí en la ciudad de Morelia, en el centro, se llevó a cabo una terrible manifestación, un desfile de terror, donde pues muchos ciudadanos, obviamente, no sé qué tanto serán o están dentro de la Iglesia Católica, pero que van a estos eventos donde se manifiesta el diablo, se manifiesta Satanás, esos son espíritus malignos, donde mucha gente por ignorancia, con estos espíritus malignos, con el diablo adentro, se disfrazan de estos disfraces, pues que llevan una maldición porque se meten con el diablo. Este famoso día de Halloween, que tiene un origen, no es de aquí de México ni en Estados Unidos, es un origen de allá de Europa, donde allá comenzó esta diversión que en muchas ocasiones lo dicen que es sano, porque empieza con disfraces sanos, disfraces que no tienen que llevar cosas satánicas, sobre disfraces de la calavera, la Catrina, muchos, hasta los niños les pintan el rostro de calavera. En aquellos entonces era un disfraz simple. Se disfrazaban de la Mujer Maravilla, se disfrazaban de
Superman, se disfrazaban del hombre araña. Batman tiene que ver con esta parte demoníaca, Batman. Pero hay muchos disque superhéroes o disfraces que van con una fantasía muy externa a la Iglesia Católica. Este, y, y en aquellos continentes, en aquel continente de Europa, en muchos países se empezó a llevar estas fiestas de disfraces, que no era disfraz de demonio, no es disfraz de monstruo, no es disfraz del diablo, no es disfraz de la Catrina, no es disfraz de la muerte. Y en muchos años, no les voy a dar mucho esta información porque me retrasaré mucho, pero espero que crean en mí porque les hablo en el nombre de Dios y porque tengo estos conocimientos. Si gustan buscar esa información, está en internet. La iglesia ha logrado meter hoy con esta modernidad de la tecnología del internet, meter estos temas en internet para que los busques con mayor confianza. Pero yo te voy a dar a saber estos orígenes, y que de Europa en ciertos años se pasó a Estados Unidos. En Estados Unidos ya se empezó a distorsionar esta festividad que se llama víspera a todos los santos, a los fieles difuntos, no a los muertos. Mucha gente le llama a los muertos porque son muertos que ya murieron en el cuerpo. Murieron en el cuerpo, pero en el alma siguen vivos. Aunque pasen por el purgatorio, ya son santos porque ya Dios los está purificando por este último castigo, que tiene que recibir el alma para poder llegar a la santidad con Dios allá en su santa gloria, en el cielo. Entonces, esta festividad del Halloween tiene ese origen, ¿sí? En Estados Unidos, como les comentaba, ya se empezó a distorsionar esta enseñanza, esta fiesta de Halloween. Ya empezaron a meter máscaras, disfraces demoníacos, ¿sí? Empezaron a meter disfraces demoníacos. En cierto tiempo, como a un siglo después, ya empezaron a meter el poner adornos en sus hogares de calavera, la calabaza de la calavera y toda esta situación. 100 años después se cambia la situación y la gente se empieza a disfrazar de demonios. A los niños los empiezan a disfrazar de demonios, de calavera, ¿sí? Y obviamente la inocencia de un niño, como el papá no sabe o la familia no sabe, pues llevan a estos niños a disfrazar de esta manera. Hoy que venía del centro de la ciudad para acá, para la orilla de la ciudad, vi en un local comercial a un niño pintado de calaverita. ¿Por qué ese niño está pintado de calaverita? Porque los papás o la mamá o el papá pues no tienen esta información de que no deben de vestir a sus hijos de esta manera. Y nadie, absolutamente nadie, aunque no seas católico, obviamente, si tienes el conocimiento, no lo debes de hacer. Esta gente, ¿por qué lo hace? Muchas veces por ignorancia o muchas veces por soberbia, ¿sí? Y eso es lo que a muchos nos está dañando, porque estas prácticas demoníacas son puertas de maldición del diablo para ir llevando a esa gente con impulsos que no se pueden controlar a esta maldad, ¿sí? Y por eso hoy en día tenemos tanta violencia. El aborto, no se diga, ¿sí? Perdón, esta cuestión de que llevan a niños no nacidos a ser asesinados, ¿sí? ¿Cuánta muerte hoy en día hay en la sociedad
en muchos continentes, como les decía hace un momento atrás. Y esta guerra, ¿sí? Alemania con Ucrania, Palestina contra Israel, ¿sí? ¿Por qué están sucediendo estas cosas? Porque Dios nos está castigando con esos acontecimientos malos de tanta violencia, de tanta destrucción. Todo esto ya se vino para las familias, ¿sí? Tanto vicio. Ya no se acepta a Dios en las familias. Y si se acepta a Dios es para vivirlo como yo quiero y no como Dios lo manda. Entonces es la realidad que hoy en día estamos viviendo, hermanos católicos y gente del mundo, que por ignorancia tú te estás llevando estas prácticas a un sentido de condenación, a un sentido de castigo, porque Dios ya nos está viendo mal. ¿Sí? He estudiado las revelaciones de la Virgen a muchos místicos. ¿Sí? Hermanos místicos, hermanos predicadores que nos han dado a conocer estas revelaciones y que muchas veces en la Iglesia Católica no se quiere aceptar, porque la culpa muchas veces está dentro de la Iglesia Católica. Y no me refiero a la Iglesia Católica, no, la Iglesia Católica está haciendo bien. Hay gente, hay sacerdotes, hay obispos, incluso el mismo Papa, ¿sí? Han dejado entrar a gente que no le gustan las cosas de Dios, pero las metieron ¿para qué? Para causar distorsión de la evangelización que debemos llevar, pero hoy en día ya no se lleva en la plenitud como el Espíritu Santo lo quiere, porque esta gente no cree en Dios. Estos llegaron a la iglesia a cambiar las cosas que no se debieron de haber cambiado. Y por eso hoy en día ya tenemos estas consecuencias tan graves de guerras, de violencia, de vicios, de que la familia ya no quiere creer en Dios, de que la familia ya no quiere llevar a sus hijos a la catequesis, ya no los quieren llevar a la evangelización. El mismo joven se ha negado, el mismo niño se ha negado a no rezar a Dios. Muchos no han sido bautizados. Muchos no han sido bautizados y aún así están dentro de la Iglesia Católica, pero no creen en los sacramentos, no creen en la divinidad de Dios, no creen en un Dios divino que ha revelado estas graves noticias que nos están llevando a una destrucción plena, que al final de las cosas, después de mi muerte, me voy a ir al infierno porque no quiero aceptar a Dios. No quiero aceptar la voluntad de Dios. Hay una voluntad de Dios que se llaman 10 mandamientos. 10 mandamientos tenemos que llevar en nuestra vida santa y que mucha gente no conoce. Yo tengo una pregunta y espero que, si gustas, hacer comentario dentro de la caja de los comentarios aquí debajo del video. Hazla. No acostumbro a ver los mensajes, si te soy claro, pero mientras los pueda ver, ojalá te pueda contestar a estas cuestiones que muchas veces llevas dentro de tu corazón, dentro de tu mente, y que muchas veces la iglesia no te ha sabido aclarar estos temas de ignorancia que tú llevas en tu corazón. ¿Sí? Muchas veces los sacerdotes no saben contestar. A mí me tocó un sacerdote que no me supo responder como debería de haber sido. ¿Sí? Incluso dijo, es que yo no voy a hacer eso porque cada quien es libre de decidir entre lo malo y lo bueno. Y la gente, ¿cómo sabe decidir entre lo malo y lo bueno si no lo sabe? Allí me di cuenta que este sacerdote, con todo respeto que se merece, obviamente no voy a decir nombre, no es un sacerdote de Dios. Aunque lleve la sotana, aunque hagan sacramentos, no es un sacerdote de Dios. Porque un sacerdote de Dios evita
todas estas cuestiones que mucha gente ignora. Hoy en día se vive mucha ignorancia dentro de la Iglesia Católica y por eso la gente no hace ese cambio de vida. El sacerdote muchas veces acepta a la gente por recibir dinero. Y lo digo con todo respeto porque el sacerdote no debe de ser dinero. Que muchos sacerdotes piden dinero porque hay cosas que se tienen que construir o que reparar o que renovar en la parroquia. Qué bueno, sí, es bueno cooperar para eso. Pero a veces el Señor me dice el corazón, no hijo, muchas veces el sacerdote quiere construir un templo, una estructura para la evangelización, pero la gente no quiere venir a la iglesia. ¿De qué sirve esa estructura de material si no se convence en mi iglesia de lo que yo quiero darles a saber dentro de la misma y no se da esta información? Muchos sacerdotes ya están condenados en vida y si no se dan cuenta de ese grave error de que deben de dar una evangelización plena y completa para la persona, sea mujer o sea hombre, sea joven o sea jovencita o joven, sea niño o niña, ¿sí? Que ya tienen conciencia, sea una mujer que ya está casada o soltera, debe de conocer esta información para que hagan ese cambio de vida y que recibiendo el poder del Espíritu Santo, este Espíritu Santo les dé la fuerza y destruyan ese mal que hay que destruya ese mal que hay en la persona para hacer ese cambio de vida. Mucha gente hoy en día dice es que no puedo, es que es muy difícil, sí, es que he hecho oración y no puedo. Es que esa oración no solamente es personal, esa oración debe de ser comunitaria allá en la iglesia, si estuvieras en la iglesia.